Bueno, bueno, entonces, hermanos, muchas gracias por conectar. Qué bueno verles aquí, hermano Luis, hermano David, hermano Pastor Nelson, hermano Bolívar y hermano Luis también de Naranjito, el otro hermano Luis. Gracias por conectar. Acabo de conversar con el hermano Ángel, me dice que está muy mal de salud. Le cogió algo hoy en la tarde, entonces dice que está con dolor de cabeza, está vomitando, está con todo, me dice. Entonces yo le dije que vamos a orar por él y entonces no va a poder conectar hoy. Entonces vamos a orar por él y empezar así con esta oración y después seguimos con el tema que es de ser ejemplo. Eso es un tema bien importante, bien grande. Ha sido un ánimo para mí, entonces estoy con muchas ganas de escuchar lo que han escuchado, lo que han aprendido esta semana. Entonces vamos a orar para empezar el tiempo. Oremos, amado Padre, gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y gracias por el llamado que has puesto en nuestras vidas también y gracias por darnos ese privilegio de prepararnos para servir en tu ministerio y también para estar ahí cada semana, semana tras semana en tu iglesia, sirviéndote a ti y sirviendo a tu rebaño también. Entonces pedimos, Señor, en lo que hablamos hoy, que sea para tu honra y tu gloria. Queremos ser pastores que exalten el nombre de Cristo en todo lo que hacemos, no solo en el púlpito, sino también en la vida. Queremos ser ejemplo para la congregación. Entonces pedimos, Señor, tu ayuda en lo que hablamos en esta noche y pido también por nuestro Boquigo Ángel que está ahora sufriendo de dolor de cabeza, de estómago también y sabemos que está muy mal. Entonces pedimos, Señor, que tú mismo estés cuidándole en ese momento, que puede sanar enseguida, que puede recuperarse pronto y sabemos, Señor, que tú puedes hacer eso. Entonces pedimos tu ayuda en ese momento. Y de nuevo, Señor, te agradecemos por el tiempo que nos has dado y gracias por mis hermanos que están aquí conmigo y pedimos tu ayuda y tu sabiduría en esta conversación. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén, amén. Entonces, mis hermanos, a ver, el hermano Elvis creo que nos va a ayudar un poquito a ver qué ha aprendido esta semana. Entonces, si estás listo, hermano Elvis, te doy el tiempo. Paisani Wakigo, Ali Tutago Tacharipashunchi, o Dale, Kikuna, bueno, no hay panicuna, ¿no? panicuna. Digo, nada más. Bueno, pues un cordial saludo con todos y todas, y todos, ¿no? Ahora no hay todas, me dicen. Este, bueno, pues muchas gracias a Oki William por este espacio. em, y realmente, pues, un tema bastante interesante, bastante profundo, que básicamente voy a hacer unas pequeñas reflexiones y luego también quisiera escuchar qué tal les pareció el tema, los temas que se abordan en esta lección, ¿no? Em, Antes de nada, yo quería como empezar con una reflexión que me ha llegado muy profundo esta semana, pues en la iglesia, jóvenes de la iglesia tuvieron un campamento y, bueno, tuve la oportunidad de acompañar un ratito a los chicos en el tiempo de campamento y recordaba, ¿no? Que cuando veía a muchos chicos, chicas ahí en el evento del campamento, era un campamento muy interno nomás de nuestra iglesia, ¿no? Habían como 36 guaguas, 36 jóvenes. Y cuando estuve con ellos un rato viendo las actividades que cumplían, me vino justamente este estudio, ¿no?
lo que decía que nosotros somos los ejemplos a seguir, queramos o no queramos, nosotros somos de alguna manera los primeros, los primeros que la gente ve, en especial los jóvenes, ¿no? Y en ese sentido, pues eh, tuve una profunda como, em, o sea, Dios me habló de alguna manera, pues, con lo que había leído y con lo que había también estado con los jóvenes en este evento y ver las actividades, todo lo que hacían, regresar a ver y pensar que nosotros somos los ejemplos en principio que debemos demostrar, ¿no? Y en base a eso también, no solo de una vida cristiana, ¿no? El ejemplo de una vida cristiana de la gente común, digamos, de la gente cristiana común, por, por llamarlo así. También nosotros somos ejemplo de, de liderazgo, de la próxima generación de liderazgo. Eso también me cayó muy duro. Yo comentaba con mi esposa esto, ¿no? Es decir, yo, bueno, pensando por la gracia de Dios, tengo ya, tenemos la oportunidad de liderar o tener un cargo en la iglesia. Y de acuerdo al libro, no decía explícitamente así, pero más o menos lo que decía es que nosotros somos el tipo de liderazgo resultado de un liderazgo hace 20 años atrás, más o menos, ¿no? O sea, dos cosas que quiero un poco decir. Creo que somos ejemplo o no estamos llamados a ser ejemplo para los cristianos comunes, digamos, pero también nosotros somos llamados a ser un ejemplo de un liderazgo, de un carácter de liderazgo, una forma de liderazgo. De aquí pensando ahora en 20 años a futuro. Em, entonces, cómo demuestro mi pastorado en la iglesia, cómo me preocupo por los miembros de la iglesia, cómo me preocupo cuando alguien está enfermo, cómo me ocupo cuando alguien necesita ayuda, cómo también es mi preocupación por la predicación y todo ello lo que concierne a un liderazgo cristiano es lo que estoy proyectando el liderazgo después de 20 años. No, entonces eso realmente me caló mucho. Entonces yo, en cambio, en el actual, pensando, capaz que yo soy el fruto de un liderazgo, de un carácter de liderazgo construido hace 20 años, hace 10 años, y uno de pronto tal vez está en el ritmo de cómo veo a los miembros de la iglesia, cómo, cómo soy el carácter con mis ovejas, si se quiere llamarlo así. Tal vez ese liderazgo asumido es lo que soy ahora. Entonces, yo creo que estamos en una como una encrucijada de proyectar un liderazgo bíblico firme, un pastorado de ejemplo para los próximos 20 años. No sé si me hago entender. Entonces, a mí sí me caló mucho, o sea, sí me caló mucho el hecho de que tenemos como doble responsabilidad. Uno, mostrar el ejemplo como cristiano en la vida diaria, pero otro también que mi generación que viene, o sea, yo pensaba en los jóvenes, como decía, ¿cómo van a liderar los jóvenes que tienen ahora mismo 15 años,
20 años, cuando ellos tengan, no sé, 30, 40 años, ¿cómo va a ser su carácter de liderazgo? ¿Cuál va a ser el carácter de la iglesia también? Y sea, dicho sea de paso también, ¿no? Digamos, el carácter de la iglesia es lo que también pensando, ¿no es cierto? Ahora pensemos en nuestra iglesia, en nuestras iglesias. El carácter del liderazgo, no, el carácter, el temperamento de la iglesia es el resultado, ¿no es cierto?, de cómo se ha venido trabajando hace 10, 20 años, ¿no es Ujú, cierto? Entonces, o sea, yo pensaba, pensando en nuestra iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo es el carácter de nuestra iglesia? Cuando alguien se está pasando pruebas, está pasando dificultades o está pasando alegrías, está pasando, o sea, ¿cómo es el carácter, ¿no es cierto?, de la iglesia ahora? Y posiblemente ese carácter es construido años atrás, ¿no? Entonces, y ahora, viendo en perspectiva al futuro, ¿qué carácter queremos, ¿no es cierto?, que nuestra iglesia demuestre también en ese sentido, ¿no? Entonces, yo reflexioné mucho con este estudio y quería compartir, ¿no es cierto? Y daban algunos textos, este, principalmente en la base era Primera de Timoteo. Bueno, habían tres textos como básicos. Primera de Timoteo 4:12 en especial, que menciona, ¿no es cierto?, que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en amor, fe y pureza. Entonces, muchas veces se ha pensado que este consejo es para tal vez un joven normal, un joven cristiano, que a propósito también es, ¿no? Pero en esos tiempos, cuando Pablo estaba refiriéndose a esto, estaba directamente hablando a un liderazgo joven, ¿no? O sea, sí, sí puede ser aplicable, ¿no es cierto?, todos estos elementos para un joven común, digamos, un joven cristiano, pero principalmente como que enfatiza a un liderazgo joven en ese tiempo, Timoteo, ¿no? ujú, Entonces ahí pues hablan varias maneras, ¿no es cierto?, de cuál debe ser la característica de un liderazgo cristiano, ¿no? En especial basándose en el ejemplo. Entonces, eso como para terminar esta parte, yo quisiera también escuchar de ustedes estas reflexiones y solamente del libro de, el libro Anillado, que quiero un poquito mencionar. Hay mucho también que hablar en el libro verde también, pero había como cuatro elementos que ponía, ¿no?, en la acción práctica, ¿no es cierto? En la página 36, este, da cuatro como elementos, ¿no es cierto?, que considerar. Dice, en primer lugar, los pastores deben darse cuenta de que algunos miembros de sus rebaños lo pondrán en un pedestal, ¿no es cierto? O sea, eso creo que por un lado puede ser un privilegio, ujú, pero por otro lado también puede ser un riesgo. Total es que nosotros, en ese sentido, yo lo que entiendo es que nosotros estamos totalmente expuestos, ¿no? O sea, totalmente expuestos ante la gente. Y sí, y realmente, ¿no? O sea, estamos como doblemente expuestos ante la gente, ¿no? Y justo eh, este, hay comentarios sí, que es muy general, ¿no? De pronto ven al líder y luego también ven a los hijos, o sea, y doble o triplemente responsables en este sentido, ¿no? Ven al líder, ven a la esposa y a los hijos, al círculo como expuesto, ¿no? Y eso quiere decir en cuanto a lo pedestal que se mencionó, ¿no?
El segundo aspecto, en segundo lugar, los pastores debemos pasar tiempo con el rebaño para poder demostrar que somos un ejemplo para ellos. Sí, no, yo creo que eso es un elemento también muy importante. O sea, no puede haber un pastor lejos de su rebaño, sino un pastor que está junto con el rebaño, ¿no? Y recordaba eh, justo con mi esposa hoy en la tarde, decíamos que Wauke Willan sabe organizar carnavales con los miembros, ¿no? Entonces, es interesante, ¿no? Que parecen actividades muy, muy sencillas. No sé si este año hicieron los carnavales. No, es- sí, sí. y a veces nosotros como líderes, a veces actividades tan sencillitas, pensamos que cuando hacemos un culto de oración, un ayuno, ahí nomás nos acercamos a las ovejas, pero según esto, no, o sea, con actividades tan sencillas, pues uno puede estar cerca de las ovejas si queremos ser ejemplo, ¿no? Y el tercer aspecto, pues menciona, ¿no es cierto?, que la mejor manera que un pastor sea un ejemplo es poner de manifiesto cómo se vive una vida auténtica y transparente, ¿no? Entonces, o sea, no podemos esconder o no debemos de esconder nada, sino que mi vida es pública, ¿no? Y creo que eso es una responsabilidad muy grande. Y cuarto, por último, los pastores deben aceptar que son un ejemplo para su rebaño, independiente de que quieran aceptar o no. Bueno, muy parecido al punto uno, ¿no? Creo que es un énfasis importante en esto. Entonces, eso yo quería no, como compartir y con esto cierro el hecho de que nosotros somos de alguna manera una construcción de liderazgos anteriores y tenemos una gran responsabilidad de cómo dejamos construyendo tanto el ejemplo de la vida cristiana, tanto el carácter de una iglesia y tanto también el carácter de un liderazgo de aquí a 20 años, ¿no? Entonces, dicho eso, quería un poquito cerrar y más bien quisiera pues escuchar tus comentarios. ¿Alguien quisiera aportar al respecto? Sería muy interesante que puedan también compartir ustedes. Boquigos, están Contigo, ahí. Pau, yo carrime to Chapanicho. Ari, rimapay, rimapay. Bueno, pague, Boquigo, Alipacha, Capán, Nacho. Bueno, con todos los hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Amén, amén. Bueno, ha sido un tema muy, ¿cómo le digo? O sea, bastante, ¿no? O sea, bastante para pensar, ¿no? Que si realmente estoy siendo de ejemplo o no, o sea, en la actualidad, para la generación futura, ¿no? Entonces, yo siempre, a veces, no sé si es, digo, pero siempre es bueno ser carismático, como es esa. Hermano William siempre es, o sea, siempre lleva esa sangre, ¿cómo se dice? Todavía joven, ¿no? Entonces, a veces se ríen nomás, no, o sea, no sé si se ríen de veras o solamente fingen por lo que él hace, ¿no? Entonces, pero yo veo, o sea, ¿cómo se dice? Son caracteres que también, o sea, motiva, o sea, a una persona estar alegre, o sea, ser compañerismo, o sea, ¿no? Porque cómo puede estar un pastor así, bien serio, o sea, todo, como si todo está ahí, o sea, que no, nada bueno, o sea, todo a veces siempre dice eso es malo. Por ejemplo, la mayoría a veces los pastores, por ejemplo, en carnaval,
no, siempre no ven lado bueno, o sea, no ven, o sea, no, siempre dice eso es para el mundo, pero, o sea, no estamos, o sea, puede ser que estemos pecando, pero es un momento también donde uno también puede mostrar, o sea, mi temperamento, ¿no? O sea, porque algunos, o sea, son muy, ¿cómo se dice? Muy frágil, ¿no? Es como fósforos. O sea, por una cosa se enojan muy rápido, ¿no? Entonces, yo creo que en esta enseñanza, o sea, nos manda, ¿no? A decir, o sea, por ejemplo, a Timoteo, o sea, es como un mandamiento, como un mandato, ¿no? Dice, sé ejemplo, o sea, en cada una de las áreas, ¿no? Y yo creo que eso es de suma importancia, más que todo, o sea, si estamos liderando a una congregación, yo creo que debe marcar esos pasos, debe ser, o sea, evidenciado, evidenciado, ¿no? O sea, marcado, o sea, en la vida, porque caso contrario, o sea, ¿de qué sería el ejemplo si no estoy marcando esos pasos, o sea, en la, tanto en público, tanto en privado, como decía la semana, ¿no? O sea, como en la oración igual. Si uno ora en público, o sea, también, o sea, uno tiene que ser lo mismo, o sea, si también debo orar, o sea, cuando estoy solo. A veces, muchas veces también, o sea, llegan a fracasar, dice, porque cuando no actúan, o sea, de la misma forma, cuando está en público y también cuando está con la familia, ¿no? Entonces, son cosas que realmente, o sea, en este tiempo a veces difícil, ¿no? Más que todo, o sea, gracias a Dios, hasta ahora, algunos de los pastores todavía, o sea, creo que siguen marcando el ejemplo de los que han sido también los pastores de antes, pero siempre es una lucha, ¿no? Cuando los hijos no siguen el ejemplo del pastor o del papá, que es líder. Entonces eso siempre también, o sea, trae desánimo, ¿no? O sea, tanto al pastor, tanto para la congregación. Entonces, yo creo, o sea, más en estaba meditando en Hebreos 13:7, cuando decía, acordado de vuestros pastores que hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Entonces, eso es lo que va marcando, o sea, para las futuras generaciones, ¿no? Que si el pastor ha vivido marcando esos pasos que el apóstol Pablo dio a Timoteo, siendo ejemplo en amor, en conducta, en espíritu, en fe y en pureza, dice, ¿no? Entonces son pasos que realmente, o sea, no es fácil, ¿no? Porque requiere perseverancia, requiere eh, afirmar bien lo que Dios está diciendo, realmente, porque no es noche a la mañana uno puede llegar a tener ese carácter, o sea, entonces uno tiene que ir día a día, o sea, transformados por la palabra. Entonces, eso puedo decir de mi parte. Y en el libro, o sea, más que todo, o sea, siempre, o sea, digamos, a mí me marcó es en la página 88 donde dice, ahora tú eres el ejemplo, ¿no? Entonces, por eso leí en la Biblia, Hebreos 13:7. Ahí decía, pues debemos reconocer que nada de esto podemos hacer en nuestra propia fuerza. Vivir una vida piadosa y fiel es el resultado de la gracia de Dios que actúa a través del poder transformador del Evangelio. También decía, los grandes dones y habilidades no siempre conducen a un ejemplo piadoso. Solo el poder del Evangelio, obrando en el corazón de un pastor, logrará este trabajo. Solo el Evangelio aplicado diariamente a nuestras vidas puede hacernos el modelo que nuestra gente necesita ver. Entonces, eso es el,
el deber, o sea, de cada pastor, de cada líder, que cada día pueda presentarse ante Dios, ¿no? Para que a través de su palabra y que nosotros podamos seguir transformados. Eso puede decir Bauquigo. Gracias. Mi paisano, que Luigi, qué importante, ¿no? Qué importante pensando en justamente el texto de Hebreos, ¿no? Este, eh, se ve que en esos tiempos también, ¿no es cierto? Había líderes que forjaron el carácter de líderes más jóvenes. Y eso demuestra que esto es un acto consciente, ¿no? O sea, es un acto planificado. eh, y muchas veces pensamos, ¿no? Yo decía, tal vez el ser ejemplo, y pensando, yo estoy pensando siempre ahora mismo de liderazgos, aparte de ser ejemplo para la iglesia general, pensando en el liderazgo, ¿no es cierto? Em, Muchas veces en las iglesias de los que he conocido, muchas veces pensamos, bueno, tal vez ahora creo que de a poco va cambiando, que ya, o sea, por ahí saldrá un líder, un joven, ¿no? O sea, como que por ahí saldrá y Dios llamará y por ahí se prende la chispita y asumirá el liderazgo. Eh, pero, pero realmente aquí en Hebreos muestra de que mm, al parecer fue un acto planificado, ¿no? Un acto consciente de ir formando, ¿no es cierto? Porque dice, acuérdense de sus guías, ¿cierto? O sea, un guía no es que es un improvisado, o sea, es alguien que está ayudando a que se forje liderazgo, ¿no? Entonces, creo que es un llamado muy, muy fuerte, al menos para nosotros. O sea, yo no me siento muy viejo, pero tampoco muy joven, pero creo que es una edad muy, muy exacta para ir pensando ya, pensando en los liderazgos jóvenes de aquí a pocos años, ¿no? Entonces, y muy interesante, y luego dice, imiten su fe también, o sea, sus vidas fueron profundamente entregadas, se ve, ¿no? Entonces, gracias, Oti Luigi, es Mm. un texto muy, muy bueno que lo toca. ¿Alguien más, tal vez? Si Wokigo, si puedo hablar, te Por agradezco favor, Oti. mucho por tus palabras, gracias por compartir. Qué bueno que tuviste la oportunidad de enfocarte en ese tema justo cuando hay ese campamento y viendo los jóvenes y no es por accidente, ¿no? Que Dios te ha puesto ahí. Me hace pensar en cómo eso puede afectar el futuro de la iglesia en Chirihuasi y la iglesia en todas las comunidades, de cómo puede ser en 10 años si nosotros tomamos en serio hoy ese llamado, ese mandato. Entonces, te agradezco mucho por tus palabras y lo que Luis también, gracias por compartir. Y sí es un tema bien grande. Parece que cada semana es algo como que otro golpe que Dios me da. Me dice, eso también, eso también, eso también nos da una responsabilidad tan grande, pero también es bueno recordar que nosotros no somos los pastores principales, no, Dios es el que hace la obra, el que comenzó la buena obra en ustedes la completará, eso sabemos, entonces dejamos en sus manos y hacemos el esfuerzo posible. Yo estaba leyendo de Hebreos 13 en una Biblia de estudio de MacArthur y yo leí una nota, algo interesante. Dice, además de la lista de fieles en capítulo 11, el escritor les recuerda a los hebreos sus propios líderes fieles dentro de la iglesia. Y, porque dice, imiten su fe. Me hizo pensar, es como que el autor está diciendo, sí, Abraham, sí, Moisés, sí, y todos ellos sí, pero también tu pastor, ¿no? También los líderes que tienen fe ahí en tu iglesia, imiten su fe también. Entonces es un ánimo ah, que siento por los pastores que Dios ha puesto en mi vida.
pero también es un llamado a algo bien grande, saber que hay personas que nos están viendo de la misma manera que nosotros debemos ver a Enoch, a Moisés y a otros que nos dan ese ejemplo de fe. Entonces sí, es un llamado bien grande que Dios nos da. Es bueno darnos cuenta desde el día de hoy. Y a ver si puedo, una cosita, aquí me llamó la atención en a ver, en el libro Anillado, en la página 37, después de la acción, de la tercera acción, dice, no se nos carga con la necesidad de tenerlo todo impecable, sino que somos llamados a ser ejemplo. Entonces, eso me llamó la atención porque no dice somos llamados a ser perfectos, somos llamados a ser ejemplo. Ser ejemplo significa que habrá tiempos cuando no lo hacemos bien, habrá tiempos cuando incluso pecamos, habrá momentos cuando tal vez no es pecado, pero hacemos simplemente un error. Y yo creo que ser ejemplo también incluye la capacidad de pedir perdón, la capacidad de reconocer nuestras fallas, la capacidad de decir yo hice mal. Eso yo creo que en el arrepentimiento también es de ser ejemplo. Am, Eso me da un poquito de alivio por una parte, pero también me hace pensar también en la responsabilidad tan grande de ser ejemplo de no quiero pasar todo mi pastorado pidiendo disculpas. También quiero crecer. Entonces, no sé, yo quería preguntar la opinión de ustedes, tal vez si han pensado en eso, en ser ejemplo, en arrepentimiento también. Quería pedir su opinión de eso. Gracias, ok, William. Hasta que piensen lo que mencionaba Oki William en cuanto a, creo que los miembros, nuestra iglesia necesita también ahora mismo ejemplos de carne y hueso todavía no vivos. O sea, muchas veces lo que dices, ¿no es cierto?, de que a veces decimos que imiten la fe de tal persona, de la Biblia, o de Spurgeon hace 200 años, pero de pronto, pues, también necesita gente que esté ahora al lado jugando vóley, esté jugando carnaval, o sea, ejemplos vivos, aunque sea feitos, pero vivos, hay ejemplos, ¿no es cierto? No, La ley. y creo que sí, sí es un punto muy importante que lo tocas, porque es como que dejamos la responsabilidad de dar ejemplo a los que ya murieron o a los personajes bíblicos y como que nos lavamos las manos de decir, pues, de pronto de no ser un buen ejemplo, ¿no? Entonces, muy interesante lo que dices aquí, William. Y, lo que pregunta, ¿no? Aquí, William, ¿hasta qué punto nosotros podríamos mostrarnos, no sé si la palabra débil, ¿no? ¿Hasta qué punto nosotros podemos mostrarnos a las ovejas como débiles? ¿Qué tanto, qué tanto puede ser eso, ¿no? Entonces, muy interesante el planteamiento. No sé si alguien quiere intervenir. O Kigo, o que Nelson Yokapangui. Ya, rima paya o Kigo. Sí, hable nomás, por favor. Muy interesante el tema que nos ha tocado, diría, ¿no? A todos los que estábamos estudiando durante esta semana. Y este tema, pues, ha sido un buen tema muy amplio. En primer lugar, pues, para que podamos reflexionar nosotros como pastores, como líderes, en cuanto
al libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, donde nos enseña claramente, y esto me, y esto me hace pensar bastante en los contrastes de que cada uno de los hermanos, yo pienso que hemos llegado al mismo pensamiento, diría yo así, que estamos compartiendo. Eh, Recordando un poquito de la palabra del hermano Ernesto, donde decía que muchas veces hay pastores que de pronto, bueno, yo diría de esa manera, perdón que diga de esa forma también, ha habido nuestros pastores antiguos, diría, muy estrictos, y muy, a veces muy bravos, diría yo así, muchas veces, pero sí, en las palabras también yo me doy cuenta de que han sido hombres llamados por Dios y con fundamentos. Pero actualmente ahora nos hace entender de acuerdo en el libro anunciado que veía también, y gracias hermano Ernesto a donde él también estaba enfocando, no solamente nos enseña que nosotros seamos los que hablamos, los que decimos, y tal vez pensamos, ¿no? Con lo que nosotros decimos de tiene que ser así. Actualmente nos hace entender donde nosotros podemos compartir eh, con muchos hermanos en la iglesia en especial y convivir también, ¿no? En ese amor, en ese cariño, en esa alegría. Pienso que esto ha sido muy importante que podamos también dejar sembrando como una semilla para poder nosotros ver de aquí a unos 10 años como pastores, cómo estamos nosotros mirando hacia el futuro a nuestra iglesia. Porque me di cuenta aquí donde, donde dice el verso 15 del libro de Timoteo que dice, haz todo eso y dedica tiempo para ello, para que todos vean que cada día eres mejor. A veces nosotros hemos tomado de que para ser mejor debemos ser un carácter, diría yo así, serios y con que yo esté hablando la palabra, pero en realidad mirando el libro de Lito Verde y el de Amigado, mirando, me ha hecho pensar que nosotros como pastores debemos más tratar de entender de los hermanos que tienen diferentes pensamientos, diferentes ideas, diferentes formas como son, pero nosotros como líderes debemos mostrar lo único ahí, como dice la palabra del Señor, ese amor dedicado hacia nuestros hermanos. Entonces, mirando en esto, pues, tuve ese privilegio también, ¿no? Justamente ayer, eh, bueno, como conversaban también, ¿no? Es bueno también jugar carnaval, bueno, en lugar de jugar, nosotros también hemos puesto un tiempo de salir, de predicar el Evangelio a una comunidad, en las jóvenes, y entonces, pues, este tiempo ha sido un tiempo tan maravilloso de poder compartir con ellos. En la juventud de ahora, tal vez ha sido una manera muy diferente. Tal vez si nosotros como pastores tomamos esto en serio de que las fiestas no están bien y tomamos así de que como jóvenes no deben hacer. Entonces, hay una parte donde me hace entender que como que estamos haciendo un corte de los pensamientos que ellos tienen para que puedan entender, pero en realidad cuando nosotros miramos con los jóvenes, bueno, yo estoy hablando igual para los líderes, para el futuro diría yo, entonces tuvimos ese compañerismo de salir, de caminar, de orar, de conocer casas muy diferentes. Y eso ha sido una alegría tan grande que podamos compartir con ellos en vez de estarnos tal vez por ahí con agua o yo qué sé, ¿no? Algunas cosas que suceden de esa manera. Entonces, viendo en eso, pues, este tiempo, diría, la juventud o la generación de ahora, yo pienso que cada vez que nosotros como líderes miramos de esta manera, los sembramos,
Y esto yo pienso que no es en vano, sino más bien eso queda sembrado de aquí para unos 10 años, 15 años. Y Pedro realmente habla bien claro, dice que nosotros debemos acordarnos de una guía. Yo pienso que esto es algo más importante que la amistad, el tiempo la dedicación de servir, y va también jalado de las manos los versos que nos enseñan lo que nosotros como ejemplo deberíamos ser. Y esto, todo esto nos ha enseñado, o sea, prácticamente para mí, diría yo, que debo tener más un corazón amplio, no solamente con los jóvenes, sino más bien con todos los miembros que están dentro de la iglesia. Pero si esto no tenemos, yo pienso que la iglesia también, por más que nosotros pudiéramos decir que somos estudiados, leemos la Biblia, pero depende de cómo decimos. Y esto yo he tratado de entender la responsabilidad grande de nosotros como pastores, de arrodillarnos, de poner un tiempo con el Señor, buscar la dirección de Él primeramente. Luego de eso, pues, llegar a dar una acción con los rebaños o con los hermanos dentro de la congregación. Por una parte, bueno, eso un poquito hablando. Y por otra parte, sí, hay una parte donde si miramos así nomás, pues, es para uno decirle, yo no quiero cantando a eso, prefiero tal vez de pronto poner un par. Hasta eso también hay unas ideas que vienen, ¿no? Pero dando gracias a Dios, eh, es una responsabilidad grande que nos pone hacia nuestras vidas. Y esto nos ha hecho entender de que si un pastor o si un líder está tomando ese liderazgo de querer servir y llevar adelante a las ovejas, me ha hecho entender de que me ha alzado mi corazón, diría yo así, me ha hecho alegrar, en donde Dios mismo nos ha enseñado en su palabra de que no solamente como cabeza o como varón es el pastor, sino más bien nos ha enseñado de que ese liderazgo que Dios nos pone en nuestra vida puede llegar también a formar hacia nuestra familia. Quiero decir con esto, ha habido un cambio grande de acuerdo a esta enseñanza que yo voy viendo. El Señor no solamente quiere que sea ejemplo a la persona que está liderando, sino más bien dentro de mi hogar, en la vida de mi esposa, Dios ha cambiado bastante, bastante. Así como el pastor habla, enseña el púlpito, cómo debe ser de acuerdo a la palabra de Dios, pero las prácticas también es muy necesario que me hace enseñar este libro anillado, que las personas o la pareja como esposa también debe ser de una manera muy, muy ayudadora o muy enseñadora, apoyador del hombre o del pastor que está al lado, y de la misma manera tomarse de las manos juntos, ¿verdad? Como familia, como pastores, llevar guiando a la congregación. También no solo eso, me ha hecho entender en este librito verde donde voy viendo algunas cosas que también nos hace entender de que no solamente esposo y esposa, sino más bien nuestros hijos. Y yo pienso que en mi mente me ha quedado como conclusión, cuando una persona llega a ser un liderazgo, Dios quiere que nosotros, toda la familia, seamos muy bien. Y eso ha sido un ejemplo que dice, no, un Timoteo, sean ejemplos. Y esto también requiere de mucho esfuerzo, mucho tiempo, pero yo pienso que todas estas cosas también dejamos como una semilla sembrada de aquí al futuro, que la iglesia, que los hermanos, que las personas también vean cómo podemos seguir adelante de la misma manera, así como nosotros sembramos,
entonces de la misma manera en la iglesia también van creciendo. Todo esto, en conclusión, me ha hecho entender de que muchas veces nosotros, tal vez, como el hermano William decía, que de qué tanto nosotros, tal vez, donde dice, no se nos cargue con la necesidad de tener todo impecable. Me ha hecho pensar también en este asunto, de que Dios mismo cada vez nos pone un momento tan fuerte, diría yo, en nuestra vida. Tal vez será en nuestra pareja mismo, tal vez será en la congregación, con los hermanos. Y se nos mide también, ¿no? Yo he tratado de entender eso, nos mide cuánto aún todavía podemos tener ese amor por aquella persona que de pronto pasa por los momentos difíciles de nosotros, cómo nos actuamos. Porque nos pone a prueba también nuestro temperamento, nuestro carácter, para poder demostrar a ellos cómo queremos o cómo amamos a nuestro lugar. Que todo eso me ha hecho pensar durante esta clase, bueno, hay muchas cosas más que uno puede irse analizando, abriendo y preparando la mente, pero en pocas palabras yo eh, menciono de que en primer lugar yo doy gracias a Dios. Esto no me viene tal vez de pronto porque Dios me ha llamado a ser pastor y ahora yo ya soy pastor, sino más bien cada vez nos hace entender que dice, demuestre que este mandamiento es para nosotros, sea cual, o sea, nuestra identidad. Por lo tanto, dice que nosotros debemos depender de Dios para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida. Entonces yo me he dado cuenta de que en esta partecita, para poder llegar a ser ejemplo, para poder llegar a ser un buen líder, necesito cada día más doblar la rodilla, depender de Dios, para que el Espíritu Santo actúe en nuestra vida, en nuestra familia, y que desde ahí podamos también alcanzar a muchas familias de nuestra congregación, a que puedan llegar a ser no solamente buenos líderes, sino más bien a que puedan vivir, así como Pedro nos enseña que vivamos dependiendo de Dios, de la misma manera, a todos los que y yo no le veo solamente en este pacto solo de los pastores, sino más bien todos los que hemos creído en Jesucristo, Dios quiere que vivamos de esa manera. Y eso ha sido una parte muy especial para mí, y por lo tanto que la congregación también debe ser ejemplo para el mundo, para las personas. Yo pienso que de esa manera podemos ganar almas para Cristo. Y eso me ha hecho entender, hermano Elvis, hermano William, si de pronto en algo que de contenido de estar bien, pues me perdonan, pero he tratado de entender estas cositas en mi vida personal. Yo doy gracias que le invito a estas clases de gracias también, hermano William, por invitarme a poder estudiar y poder estar también junto a ustedes. Y me siento muy contento de poder que también siempre nos habla a través de la palabra de Dios y que estemos compartiendo esta noche. Bendiciones, gracias, hermanos. Ya pagué yo que necesito. Ah, la voz se le escucha muy bajo, dice lo humanamente posible para poder escuchar, pero bueno, creo que escuché la mayor parte. eh, y sí, muchas gracias. Un punto que resalto mucho lo que Nelson está mencionando es el hecho de que, claro, el ejemplo no debe ser solamente lo oficial, si pudiéramos llamarlo así, el hecho de ser público nomás, el ejemplo no debe ser solamente lo público, es decir, cuando estamos ministrando en la iglesia o lo oficial, digamos, no. Pero también resalta de que el ejemplo debe estar desde la casa, ¿no? Empezando para mis hijos, mis hijas, mi esposa, mi familia tan interna que debe ver mi caminar con el Señor, ¿no? Creo que esa parte que resalta, hermano
Nelson, me parece un asunto muy, muy importante. Gracias, Oki Nelson, por eso, ¿no? Y no sé si, bueno, ya vamos terminando, si alguien quiere aportar y luego ya para ir con las conclusiones, ¿ya? ¿Alguien? Están Si por no lo hay, del carnaval, tal vez están mojados y ya están medios Tío. temblando. con frío. El, yo quería compartir, si no hay nada más, yo para ir terminando la pregunta de reflexión que está aquí en esta parte del libro, habla de qué áreas de la vida es ejemplo para los demás. Y escuchando al Uki Elvis que está hablando de liderazgo, temperamento, carácter y cosas así, hay muchas cosas. Yo también anoté algunas cosas. Yo anoté bueno, como pastores somos ejemplos en varias áreas. El primero sería nuestro andar con el Señor, nuestra vida personal con el Señor. Yo creo que ese es un ejemplo que damos a otros. El, um, el pastor, no sé si han escuchado el nombre Robert Murray McShane. Él es, no sé si era, creo que es europeo, no recuerdo bien. Murió a los 30 años. Era muy joven cuando murió, pero um, él era un buen pastor, buenas prédicas y todo que se puede conseguir para leer y todo. Y él dijo una vez, la necesidad más grande de mi congregación es mi santidad personal. Mm, Entonces, él es tal vez más famoso por eso, ¿no? La necesidad más mm, grande de mi congregación es mi santidad personal. Eso creo que estamos dando ejemplo como esposo, como padre, como predicador, como teólogo también. Nuestro conocimiento bíblico, estamos dando ejemplo, ¿no? Nuestra vida de oración, tanto público como en privado, nuestro uso de tecnología, creo que estamos dando ejemplo de eso también. Nuestro uso, nuestra relación con otras mujeres también, estamos dando ejemplo a eso, a la congregación. Y muchas otras cosas, ¿no? Incluyendo también hasta en el pecado, hasta en los errores que hacemos, que no son pecados, pero errores. Yo recuerdo, a ver, yo tengo 40 años y cuando yo tuve tal vez 8 9 años, yo recuerdo, estuve en un culto y mi pastor está predicando. Antes de predicar, él dice una cosa a la congregación y él sabía hablar mucho. Él tuvo una serie en la tele que le gustaba mucho ver y sabía dar ilustraciones de esa serie y sabía hablar y sabía salir esa serie los nuevos episodios los días sábados de noche. Y él sabía ver y sabía hablar los domingos, lo que sea. Y era así años. Pero un domingo, yo recuerdo, él dice, antes de predicar necesito decir algo a la iglesia. Y dice, anoche yo estoy viendo esa serie en la tele y justo sale ahí una escena que era muy inapropiada, ¿no? Una escena sexual. Y esa serie no era conocida por eso, era algo así de sorpresa. Y el pastor dice a la congregación, yo sé que yo les he dicho muchas veces que para mí me gusta mucho ver esa serie, pero después de ver esa escena, el pastor dijo, yo entiendo ahora que yo estoy dando el ejemplo a mi congregación que eso está bien. Y dijo a la iglesia, lo siento mucho por decir eso y lo siento mucho por dar ese ejemplo y quiero que sepan que, bueno, cambié de canal y ya no voy a ver esa serie. Y eso digo, yo tuve 8 9 años. Y eso no era un pecado porque era accidente, pero era simplemente un error. Y el pastor estaba dispuesto a decir a la iglesia, lo siento. Y como niño, como me afectó. Y ahora 30 años después recuerdo eso. Y es increíble cómo nuestro ejemplo puede ir formando a los niños de la iglesia. No sabemos cuántos de los niños en la iglesia están aprendiendo el pastoreado, están aprendiendo de nosotros cómo es ser pastor. mm, Y como dice Joaquín Elvis,
en 20, 30 años, ellos van a ser pastores y nosotros estamos formándolos el día de hoy con nuestro ejemplo. Entonces, sí es bien grande esta responsabilidad que Dios nos ha dado. Y damos gracias a Dios por eso. Y eso nomás, Volkigos, quería compartir. Y gracias por estar aquí. No sé si alguien tiene una última palabra antes de orar o alguna cosa más. Sí, hermanos, buenas noches con todos nuevamente. Que el Señor les bendiga. No sé si pueden escucharme. Sí, Sí, sí. sí. Bueno, sí quería hablar un poco. Bueno, hace una semana estaba hablando con mi esposa, ¿no? Muchas veces no en estas charlas, de estos talleres que estamos teniendo, le decía a mi esposa, a veces yo no sé qué decirles, porque veo personas muy maduras espiritualmente, personas de edad también, y, y eso muchas veces me he sentido así, ¿no? Ujú. Verles a ustedes, ver su testimonio y todo. Y yo recuerdo de joven, eh, y bueno, también puedo decir, ¿cómo he sido yo? Ver el esfuerzo de cada líder que ha estado ah, a la cabeza en las iglesias. Yo veía, puedo decir, muchas veces tenían que soportar incluso la rebeldía de nosotros como jóvenes. Y, pero al mismo tiempo yo admiraba ese liderazgo, el temperamento, el carácter de los líderes, a pesar de cómo éramos nosotros, siempre estuvieron fieles, siempre han estado fieles a la palabra. Y bueno, para poder decir que el Señor me ha llamado también a esto, este ministerio, el llamado de ser pastor, de ser líder. Y, y agradezco a Dios también de, por este ministerio y también agradezco también a escucharles a ustedes porque me animan. Como he estado viendo en 1 Timoteo, eh, cuando dice esto manda y enseña, no permitas que nadie menosprecie tu juventud, sino es ejemplo de los creyentes. Cuando yo entré al ministerio a tomar un papel de líder, puedo decir, en la iglesia, muchas personas me menospreciaban, puedo decir, personas de afuera, porque por mi carácter, puedo decir, por mis defectos, mis pecados de adolescente, pero no, puedo decir que no me ha desanimado eso. Yo de joven hice tantas cosas que no estaban de acuerdo a la palabra de Dios, pero también en ese proceso vi muchos líderes, hermanos, pastores que estuvieron ahí poniendo esa semilla y haciendo el esfuerzo. Yo sé que también ellos tenían sus luchas, sus pruebas, sus situaciones, tanto en el hogar y todo. Y cuando yo tomé este rol de también este llamado, muchas veces me ponía triste, ponía mal, de que eh, al ser un siervo fiel, un servidor del Señor, a veces todas estas cosas, todo este peso, esta carga, lo que ellos tenían que pasar por poner la semilla de la palabra en el corazón de los jóvenes. Y, y hoy veo, ¿no? Eso, porque también estoy pasando ese proceso. A veces me cuesta, a veces tengo esas luchas también, esas debilidades de cómo hago o qué tengo que hacer. Y estoy buscando muchas veces ayuda a mi pastor también. ¿Qué tengo que hacer en esto?
Y, y hablaba también con mi esposa de esto de que hay mucho que cambiar en los jóvenes de hoy. Hay muchas cosas que ellos deben entender. Muchas veces yo de joven escuchaba que el pastor exhortaba, pero con la palabra, exhortaba con sentido. Pero muchas veces nosotros, por nuestra rebeldía, no queríamos escuchar. Y, y ahora solo pido a Dios igual que me dé esa sabiduría, también me dé ese carácter de mostrar el ejemplo, pero no para vanagloriarme yo, sino que vean ese testimonio de Jesús en mi vida, no que sea mi orgullo más que Dios. Y eso es lo que quiero transmitir yo también, empezando desde mi hogar, desde mi esposa y de mis hijos, también hacia mi familia y la congregación. Sé que soy joven todavía en esto, pero solo por la gracia de Dios puedo decir que me anima mucho, ¿no? A seguir en este camino y avanzar en este ministerio de ser líder, de ser pastor. Y, y agradezco a cada uno de ustedes, porque, porque han puesto esa semilla. Yo sé que el camino ha sido duro y sigue siendo duro también, pero eh, gracias también por animarme a mí y también animarles a ustedes a que sigamos fieles en este camino, ¿no? Eso, hermanos. Gracias, Davico. Gracias por tu testimonio. Creo que es muy importante. Se puede decir, como dice la palabra, es el resultado de que en un tiempo hay gente que invirtió, ¿no? Invirtió tiempo en una persona. Y yo puedo decir eso, ¿no? Que sí, hace unos 15 20 años alguien invirtió un tiempo, ¿no? En mí. Y eso, o sea, Dios es perfecto en esto, ¿no? Y creo que con eso, para ir cerrando también, creo que también hay una gran responsabilidad de que también yo invierta tiempo en alguien, ¿no? En específico. Y creo que es un llamado como para ir finalizando, ¿no? Y gracias, Davico. Y Davico, pues nosotros yo como tío, pues he conocido desde niño, desde bebé, y he visto cómo ha sido su caminar hasta hoy. Y realmente es increíble, ¿no? Increíble cómo Dios ha hecho en su vida, principalmente con el Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, también Dios ha utilizado a diferentes personas para moldear su vida, ¿no? Así que con eso creo que pues muchas gracias, muy profundo esta reflexión y creo que hemos sido muy bendecidos con este tema, ¿no? Y creo que como Oki William decía, las esposas seguramente ya estarán esperando, entonces pues ya toca despedirnos, entonces creo que con eso vamos a orar y creo que terminamos, ¿no? No sé si alguien una última reflexión, como cortita nomás, porque ya estamos pasado un tiempo, ¿no? Y no oramos. Solo te agradezco, Bokigo, por el tiempo y gracias por la reflexión. Ha sido un ánimo para mí y gracias, David, también por tus palabras. Era bueno escuchar eso. Entonces, gracias por compartir. Eso nomás. Bueno, Chinaka, esta mañana pasión, vamos a orar. Hermano Cruz, hermano Nelson, Dani, por ahí dice que están ahí atrás. Oki Luis, creo que es Oki Hanji Okigo, creo que está por atrás. No sé si nos logró escuchar. Asimismo, Oki Luigi.
David, bueno, vamos a orar ya, vamos a dar gracias a Dios. Señor Padre bendito, tú eres sabio, Señor, tus tiempos tienes planificado, Señor, las personas tú tienes planificado para nuestro bien, Señor. Padre, te agradecemos por este tema muy importante, muy profundo. Ayúdanos a guardar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y cada vez, Señor, en nuestro ministerio, que esto siempre esté rebotando en nuestra mente, en nuestro corazón, que debemos ser ejemplo, Señor. Debemos ser ejemplo para las generaciones futuras, pero también en nuestra familia, Señor. Debemos ser ejemplos para ir formando cristianos entregados, líderes entregados, Señor. Pero también te agradecemos por las personas que has usado, Señor, a lo largo de nuestras vidas para formarnos, para ayudarnos, para acercarnos a ti, Señor Padre. Gracias por esas personas que tenemos en mente, cómo ocuparon en nuestras vidas, cómo nos ayudaron, Señor. Bendícelos, Señor. Algunos todavía viven, algunos tal vez ya no. Gracias, Señor, por ellos. En Cristo Jesús, nuestro Dios, oramos. Amén. Amén, amén. Amén. Pagi Shunguja, Okigus. Yo Amén, Paichapani, hermanos, Dios les bendiga. yo Paichapani, Kaya Okama, Anji Okigo.